Bueno, Dani Orbiz o Daniel Orbiz, ¿cómo prefieres que te llamen? Dani, definitivamente. Tuve mis Muy dudas bien. durante un tiempo, pero el propio desarrollo de los acontecimientos ya me dejó lo de Dani. Y leí el otro día que Walt Whitman, precisamente, porque Walt es un diminutivo al final, que eligió quedarse con eso porque quería que sus lectores le viesen como veían a sus mismos amigos, pues a mí parecido un poquito también. Sí, muy cercano. ¿Estás en Asturias ahora mismo? Sí, estoy en Asturias. Llegué ayer después de un viaje un poco accidentado por retrasos de Renfe, pero aquí estoy, sí. Vale, porque eres oriundo del norte de España, ¿no? ¿Eres de Asturias también o de dónde Sí. eres? Soy Mm. de Asturias, del pueblo en el que estoy ahora, que se llama Blimea, que es un pueblo en general desconocido de la zona minera de Asturias, de la antigua zona minera, y que queda pues por el centro un poco de la región. Una zona, por suerte, no demasiado turística todavía. Mm, Entonces, bueno, pues aquí estoy. muy bien. Y últimamente este año has estado viajando mucho por toda la geografía española con diferentes espectáculos de performance, de poesía. Bueno, sí, lo que pasa que sí que viajo menos de lo que solía viajar. Yo tengo un hijo pequeño de 6 años ahora y desde que nació pues me propuse un poco el hecho de parar un poco el ritmo. Entonces intento, a ver, me sigue gustando ir a donde puedo, pero intento espaciarlo y intento que estar poco tiempo fuera de casa, pero bueno, aún así sí, por suerte voy viajando y conociendo sitios y Mm. gente, que es maravilloso. Muy bien. Yo he leído un poco también tu página web, porque tienes una página web, también he visto mucho de tus monólogos. Yo antes en mi canal hacía entrevistas sobre todo a gente que escribe, pero también a gente que actúa. Y claro, dentro de los artistas tienen como varias piezas dentro de un puzzle, ¿no? Porque por una parte Ujú. tú tienes ese componente de escritura, de poesía, también tienes esa Sí, parte de actor, también video performer, también haces ilustraciones, caricaturas. He visto sí, por ahí. Entonces, al final es como que todo está conectado de alguna manera. También en el slam poetry hay varios elementos que entran en juego. Pero en tu historia, ese apartado de sobre mí, cuando una persona igual escucha uno de tus monólogos sí, o asiste a uno de tus talleres, pues a la gente es curiosa, la gente quiere saber qué hay en esa persona, qué hay detrás, cuál es esa primera pieza del dominó que cae, que hace que otras demás piezas dentro del mundo del arte caigan sí. también. Igual primero te metiste en cosas de escritura, igual de adolescente te gustaba mucho escribir, como a mí, y luego pues dijiste, Sí. ¿qué pasa? ¿Qué voy a hacer con esto? Pues voy a recitar estos textos. O eras más primero de teatro. ¿Cuál fue esa primera pieza del dominó dentro del mundo del arte, dentro de lo complejo y lo amplio que es el arte en tu caso, que hicieran que otras demás piezas cayeran? Es una buena pregunta, porque además estás diciendo que todo encaja y efectivamente ahora de alguna manera yo siento que encaja, pero hubo un tiempo bastante largo en el que no encajaba o no acababa de encajar, porque además vivimos en esta época en la que, bueno, no sé si es la época o qué es, pero en el tema en el que tienes que hacer una cosa y punto, ¿no? Que se te conozca por una cosa y ya está. Entonces yo no Sí, tenía el nada claro nicho, el ¿no? Lo que tema. hablan del nicho Sí. concreto, claro, claro. Sí, sí, entonces yo no tenía nada claro ese nicho cuál era y cómo tenía que hacer. Y en realidad salió de manera natural. Entonces a la hora también decías lo de la gente quiere saber. El consejo que yo puedo dar a quien quiera saber de todo esto es el tema de hacer lo que te apasiona y de alguna manera la cosa encuentra camino. Pero bueno, por explicarlo un poco, yo de niño sobre todo lo que me gustaba era dibujar. Yo quería ser dibujante de cómics por encima de absolutamente todo. Detrás de ello había el deseo de contar historias, que fue lo que luego fue evolucionando y buscando otros caminos, pero me gustaba mucho, mucho dibujar, estaba dibujando siempre
Y también, a partir y de manera un poco más secundaria a eso, me gustaba, como digo, contar historias y inventarme historias. Entonces, lo del dibujo lo sigo teniendo, lo que pasa que digamos que es algo que hago por afición, que no lo hago de manera profesional, pero me sirve a la hora de ilustrar cosas o incluso también puede servir a la hora de tener una visión más gráfica al respecto de las cosas, trabajar con imágenes en la poesía, pero lo que acabó tirando para adelante fue lo otro, el hecho de tener muchas ganas de contar muchas cosas que tenía en la cabeza, e ir encontrando la manera de hacerlo. La poesía me había gustado siempre también, había tenido un cierto deseo de escribir y me fui dando cuenta de que los recursos de la poesía lograban un impacto a la hora de contar las cosas, que sobre todo sucedía muy rápido, que era otra cosa que yo necesitaba porque era siempre esta ansiedad de, digamos, tengo tanto que contar que si me paso un año entero dibujando algo, me parece que se me está escapando todo lo demás. Y encontré que la poesía me permitía esa inmediatez, me permitía ese contacto directo y luego muchas cosas de teatralidad que efectivamente estaban presentes. Había estado desarrollando básicamente de cachondeo con los amigos y que de repente vi que aplicadas en todo esto funcionaban y Mm. servían y permitían ir avanzando en ellas. Entonces eso fue, de repente todas las piezas de manera casi sin darme cuenta empezaron a encajar y eso fue fantástico. Y a partir de ahí pues ha seguido siendo pues el buscar nuevos caminos, ir viendo cómo se podían ampliar los ya existentes y etcétera, hasta este punto. Claro, no tenías la idea de en 10 años o en 5 años quiero verme de esta manera. Ha sido un caminar, Nunca, pues cada nunca. paso lleva a otro realmente. Nunca. Suelo decir que, porque es bastante representativo de lo que era mi mentalidad, yo me pasé mucho tiempo escribiendo poesía en secreto, sin enseñárselo a nadie, pero con unas ganas de escribir tremendas. Tenía un montón de cosas ahí. Hubo una época en la que trabajaba además de acomodador en un cine, tenía turno de tarde. Entonces trabajaba por la tarde, volvía a casa, escribía, me dormía, me levantaba para ir a trabajar, volvía y escribía. Y en ese momento yo estaba siempre pensando, ¡buah! Qué guay si llegase algún momento en el que lograse simplemente que me llamasen de algún sitio para ir a recitar y ir allí, oye, y si me pagasen encima por ello ya sería lo máximo, ¿no? Entonces, eso era simplemente decir, voilà, yo sería el más feliz del mundo. Primero, si lo que estoy escribiendo sin enseñarle a nadie funcionase y le gustase a la gente, y luego si consiguiese una vez, una sola actuación pagada, viajar gratis a un sitio. Entonces, claro, eso ha quedado tan atrás y ha sido tan superado por lo que vino después que no puedo más que decir, mira, yo no planeo más y lo que tenga que ser. ¿Dirías que ha sido fruto del, como del esfuerzo, ¿no? Esta cultura que hay a veces del esfuerzo de estar trabajando 16 horas, 17 horas igual al día, llegar al punto en el que estás? ¿O ha sido más un fluir? ¿Ha sido lo que tú has dicho de sigue tu pasión y van A pasando ver, las cosas? es que es las dos cosas, porque la verdad, bueno, esto que de la cultura del esfuerzo no me lo puedo tragar básicamente por el envoltorio en el que viene. Viene promovido por una serie de personas, de instituciones y de ambientes que en realidad lo que buscan es aprovecharse de la gente y punto. Pero al respecto del trabajo, claro, yo he trabajado mucho, 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 mucho y sigo haciéndolo. Lo que pasa es que nunca he tenido la sensación de sacrificio, porque siempre en todo lo que he trabajado he sido terriblemente feliz con ello. Es decir, lo habría hecho, bueno, puedo chivarlo aquí en exclusiva para ti, lo hubiera hecho hasta gratis y lo sigo haciendo gratis muchísimas veces, ¿no? Entonces, claro, sí, he echado muchas horas. Ha habido veces, en aquel momento que te hablaba, hombre, también salía y me lo pasaba genial por ahí de fiesta, pero hubo muchas veces de no salir y de quedarme escribiendo, de no ir a sitios y de quedarme escribiendo.
pero no tiene sentido el poner delante de quien puedo contarle mi experiencia el hecho de decir el sacrificio y el dolor que me ha llevado a estar aquí, porque no ha sido así en absoluto, no ha sido así, ha sido pasarlo genial en todo momento. Incluso escribiendo cosas duras hay un placer detrás de ello. El pasar de la Sí. cabeza a algo que existe y que se transmite siempre es placer. Sobre todo también hay un carácter ecléctico, porque a veces también quizás en España en algunos lugares se encasilla mucho a un tipo de artistas o de actores. Este es el Ujú. malote, ¿no? Este es el cómico. Pero en tu caso, tú no te limitas. Tú igual el año que viene haces un monólogo completamente distinto de todo lo que ha pasado antes. ¿Te gusta, digamos, romperte un poco a ti mismo y hacer cosas nuevas constantemente? ¿O una vez que encuentras que dices, este es mi estilo, te quedas en este estilo, si este es mi estilo y funciona, ¿no? Pues me quedo en esto. O no, o eres como Picasso que va probando cosas nuevas constantemente. Voy probando, es casi patológico, incluso debería intentar quedarme más en alguna cosa, pero en el momento en el que reconozco, soy capaz de reconocer que se me está repitiendo un cierto algo, llámalo estilo o llámalo mensaje o lo que sea, el instinto es escapar de él. Incluso a la hora de escribir poemas, tengo poemas que he descartado básicamente porque decían lo mismo, expresaban el mismo sentido que otro poema que ya tenía. Entonces eran redundantes y no los quería directamente. Sí, Entonces sí, estoy continuamente intentando renovarme, ¿no? sí, luego a la hora de... hay muchas personas que pueden verte, que pueden ver a un Ujú, monologuista, que pueden ver a alguien en el escenario y hay diferentes tipos de personas. Hay gente que dice, esto no va conmigo, a mí el arte no va conmigo, vale, lo veo un minuto, pero no me gusta, otra cosa. Hay gente que se dedica a eso y entonces te toma como compañero, realmente. Yo también soy artista y entonces tú eres artista, somos compañeros, pero hay gente que igual te ve o ve a un monologuista, ve a un artista y lo ve como alguien que está en una pirámide, como que es una cosa sublime, que es que me gusta ujú, mucho lo que hace, pero yo no me veo, yo no soy creativo, yo tengo miedo escénico. A mí me gustaría estar ahí realmente, pero es como que me da mucha vergüenza salir al escenario. Por ejemplo, en el tema del slam poetry, pues hasta cierto punto sigue siendo minoritario. A día de hoy hay sí, muchas ciudades que buscan más gente, que buscan más poetas, más gente que se atreva a estar ahí en el escenario. Y hay mucha gente que yo creo que está en esta tesitura de ujú, me gusta verlo, yo lo veo, pero uy, es que me da mucho miedo, ¿no? Todo eso de es que me van a ver y tal. Y a mí me gustaría como inspirar a la gente, que ujú. más gente lo hiciera. ¿Qué le diríamos, qué le dirías a ese perfil de persona? A ver, antes que eso, vamos a ir por partes. Yo sí creo que es necesario que exista un público, no solo en el slam, sino en la poesía y en cualquier tipo de arte, un público que no tiene como intención en ningún futuro pasar a hacer arte, porque si no, realmente se da un ambiente que no tiene aire, no tiene oxígeno, ¿no? Estamos continuamente, yo lo conocí en el mundillo de una poesía menos escénica y así, que sucede mucho, que en realidad se daban recitales o micros abiertos, sobre todo, donde la gente que iba era la gente que iba a recitar y estaba ahí no porque les interesase nada de lo que sucedía en el escenario, sino porque luego les iba a tocar a ellos subir a recitar. Y eso no creaba un ambiente demasiado bueno Mm, o sobre todo sí. con demasiado futuro. No está creando algo que se nutra de todos los componentes de los que necesita nutrirse. Entonces, tiene que haber siempre público que lo que quiera es la experiencia de estar escuchando y sintiendo. Pero pasando de eso, a la gente que siente el gusanillo de lanzarse, le diría que adelante. Pasa como con otras cosas, el tema de subirse a hacer cosas en público parece mucho más grande y mucho más complicado
y mucho más doloroso cuando lo ves desde fuera que cuando lo ves desde dentro, ¿no? Incluso el hecho de equivocarse, que va a suceder y que va a ser necesario, eh, en realidad cuando piensas antes de que te pase te parece horrible y cuando te sucede lo asimilas de una manera que te hace crecer y te sirve mucho más. O sea, que a la gente que está pensándose lo de subirse le diría que adelante y sobre todo una cosa muy importante, que no suban con la idea de imitar ni llegar a ser como nadie de la gente que ven, que suban con sus cosas y que suban con su manera de contar y de hablar, que hagan esa cosa de mezclarlo con el corpus poético y ver de ahí lo que sale y sobre todo que prueben, merece la pena, de verdad. ¿Qué es lo que has hecho tú? Has probado y probado varias cosas y Sí, vas a seguir probando. sí, sí, es lo que me pasa cuando, cuando veo a alguien que está súper nervioso por tener que hablar en público, todo esto. Claro, a mí en mi caso hace tanto, tanto que pasé por ese tema de subirme por primera vez o las primeras veces, que claro, para mí es algo absolutamente habitual. Es verdad que quieras o no, tienes un cierto nerviosismo siempre, pero no es el tema de, ¡guau, qué nervios de hablar en público! Pertenece más a, bueno, estar mirando las posibilidades en tu cabeza, pero sí, sí, yo como toda Mm. la gente, yo estuve en un sitio que era el Bukowski Club en Madrid, que aquello era la jungla, absolutamente. Ahí tenías que luchar por la atención porque todo el mundo estaba pues hablando, estaba tal, entonces tenías que salir ahí a ganártelo y de alguna manera me sirvió para ser un todoterreno en ese sentido, ¿no? Para decir, es que da igual si el ambiente está bien o está mal, yo tengo las herramientas necesarias para poder tirar para adelante por casi todo, ¿eh? No Sí. todo. Y supongo que también habrás tenido varias experiencias frustrantes de igual el público abucheándote, igual aunque sea una o dos o tres experiencias, pero luego cuando las superas, luego dices, bueno, pues sigo vivo, ¿no? Estoy aquí, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, me pasa. Luego leí que, porque a ver, una cosa realmente mía es que soy tímido, en realidad. Lo he sido toda la vida y en situaciones, lo que pasa, claro, a ver, con el tiempo vas encontrando y vas superando cosas y tal, pero yo parto de una base de una timidez bastante presente que todavía se me nota, en algunos casos. Pero leí que a gente tímida que le gustaba muchas veces cuando estás en un sitio protegido, que en mi caso suele ser la cama, cuando estoy a punto de dormir, nos gusta recordar experiencias traumáticas socialmente que hemos tenido, como para sentir ese escalofrío de, qué vergüencita me da, ¿no? Y me pasa, a veces me pongo a recordar malas experiencias que he tenido recitando y tal, un poco por eso, por el hecho de verlo como quien ve una película, ¿no? Desde un ambiente protegido, desde un lugar protegido, ver algo que sucede conflictivo, que sucedió en tu vida, y entonces poder apreciarlo desde la barrera. Sí, sí, Y pero es sí, que entre ellos. Pues. Sí, sí, realmente también perdón. se dice que la gente introvertida, luego la que se sube más a teatros, a escenarios, para superarse de alguna manera, que se tiene que vivir Sí. un contraste, ¿no? De no querer hablar a querer expresarse y darlo todo ahí en el público. Y en cuanto a la creatividad, porque mucha gente igual te ve o ve a muchas personas así creativas, monologuistas y dice, ¿y de dónde saca las ideas Ujú. esa persona? Yo quiero realmente lamer ese cerebro. ¿Cómo puedo yo, yo tener esa capacidad para sacar ideas de la nada? No sé si tienes un cuaderno, vas por la calle y a veces te surgen ideas, las apuntas. En la medida de lo posible, puedes hablar un poco sobre de dónde sacas las ideas, cómo te vienen esos momentos de chispa. Pues a mí me gustaría pensar que todo el mundo tiene esa capacidad y que lo que me diferencia a mí, por ejemplo, fue que crecí en una familia en la que siempre se tuvo en cuenta lo que yo decía, que no quiere decir el hecho de venga, haz lo que te dé la gana,
pero entre los aciertos que tuvieron mis padres, sí creo que uno de ellos fue el hecho de que nunca me hicieron sentir que lo que tenía en la cabeza era una tontería. Que eso creo que es una cosa muy peligrosa porque digamos que castra mucho, que corta mucho la fluencia de energía creativa que sale hacia afuera. Yo creo que el corte, el muro, no se produce realmente en el hecho no se me ocurre ninguna idea, sino que yo creo que todo el mundo tiene muchas ideas, pero no considera que esas ideas estén a la altura. Entonces hay que escucharse a uno mismo y hay que aceptar que cualquier idea, por estúpida que nos pueda parecer, es una idea digna de ser trabajada. También hay un gran error con respecto a la idea creativa. Se suele pensar que la idea aparece como una luz y que directamente con la idea ya lo tienes todo. La idea no, la idea es el chispazo que pone en marcha un proceso que necesita trabajo siempre y necesita ser como el escultor, ¿no? Necesita ser golpeado, necesita ser creada la forma, necesita verse si va bien por aquí, si va por otro lado. Ideas que salen de una manera durante el proceso se convierten en otra cosa completamente distinta, pero en resumen, cualquier idea merece ser explorada. Es decir, toda esa gente que dice, a mí me gustaría hacer eso, pero no se me ocurre nada, toda esa gente tiene ideas, siempre. Y lo que les pasa es que están cortando las ideas. En realidad, este mito el vértigo del papel en blanco, y incluso yo añadiría y diría, cualquier frustración en la vida, sea creativa o sea vital, viene siempre de la comparación. En el momento en el que la comparación entra en tu cerebro, que suele de alguna manera va creándose desde que naces, pero te pega una leche grandísima en la adolescencia siempre, es en el momento en el que empiezas a poner muros, es en el momento en el que empiezas a decir lo mío no llega a lo que debería ser y lo que debería ser es lo que le he visto a X persona, lo que le he visto a no sé quién y lo que le he visto a no sé cuántos. Entonces, el esfuerzo tiene que estar en echar para atrás esa comparación, en concentrarse en lo que tienes. Tienes esta idea, se me ha ocurrido esta idea, y esta idea hay que trabajarla, y hay que pensar, y hay que empezar a mover los hilos de las posibilidades y ir viendo. Y luego también, importante, tener la capacidad, que también creo que no es tan difícil, de tomar la distancia que te hace ver la cosa no como autor, sino como receptor. Es decir, Mm. estar como autor, hago esto, escribo, pero en un momento dado me paro y digo, ahora no soy el autor, ahora soy una persona, soy un receptor que está viendo esto o escuchando esto. Si yo no sé nada de lo que lo rodea y veo esto, ¿qué recibo? ¿Funciona esto? ¿No funciona? Y en ese toma y daca, pues ir poniéndolo. Sí, eso es interesante lo de receptor, porque yo también he escuchado a gente que le cuesta verse en vídeo, que igual o hace monólogos o es actor, pero luego es como, no quiero verme en vídeo porque me da mucha vergüenza, pero lo haría perfectamente si luego no me viera en vídeo. Sí, y hay otra cosa que muchas ideas te llevan a escribir libros, ¿no? Has escrito varios libros, Sí, según he visto sí, en sí. la página web. Entonces, al fin y al cabo, está esa chispa, está esa idea, y luego sostener esa idea, que es como una semilla, ¿no? Para un árbol, a veces muy Sí. grande. Te metes dentro de una disciplina a la hora de la creatividad, como por ejemplo Stephen King, que creo que decía que voy a escribir 4 horas y voy a leer 4 horas. O eres más de pues un día sí, o igual estoy 2 meses que no hago nada y luego trabajo por inspiración, o un mes sí, otro mes no, o te gusta como meterte en una disciplina creativa a la hora de desarrollar las ideas que tienes. Tengo una disciplina indisciplinada, una cosa que puede sonar muy Muy bien. poético. A ver, la inspiración, sigo pensando que es un poco un mito. La inspiración es la frase de Picasso, creo, tiene que pillarte trabajando, ¿no? Pero, por ejemplo,
claro, yo una cosa, critico mucho una cosa en las cosas que escribo, que es esta velocidad de la sociedad actual que nos obliga al multitasking, que se llama, ¿no? A estar con mil cosas a la vez y todo. Pero sin embargo, mi personalidad de manera natural hace eso y no me resulta algo realmente traumático. Entonces, yo suelo tener como mínimo 4 o 5 poemas abiertos a la vez, tanto en la cabeza como en el ordenador. Mi ordenador en casa está permanentemente encendido y mientras estoy con mi hijo, con mi mujer, mientras estoy con amigos y todo esto, puedo desaparecer durante 2 minutos porque se me ha venido el verso X para el poema X y he tenido que ir a ponerlo y a escribirlo, ¿no? Entonces ahí voy llenando cosas. Entonces puedo saltar de un poema a otro, puedo tener una idea para este, pero de repente me viene otra para el otro y sigo por el otro y este se queda parado un tiempo. Y así voy. Decías tú también lo del cuaderno. No, no tengo cuaderno. Debería, porque muchas veces lo que me pasaba, yo tengo 2 sitios donde me vienen ideas sobre otros, ¿no? Me vienen en todos sitios, pero hay 2 sitios concretamente. Uno es la ducha, con lo cual muchas veces gasto una cantidad de agua y de calor y de energía que no debería. Y otro es en conciertos o discotecas, sobre todo en conciertos. Estando en conciertos y festivales y todo esto, quizá la música o la suma de todo hace que me vengan ideas, que me vengan versos, que me venga tal. Y muchas veces, si no tenía cuaderno, soy tan obsesivo que lo que hacía era luego estar toda la noche repitiendo el verso en mi cabeza para que no se me olvidase, por el miedo de que se me olvidase. Todo Sí. esto lo tengo integrado en un modo de vida que no me resulta especialmente difícil, pero yo no sé si la gente sería capaz de mantener este tipo de cosas en la cabeza. Soy un poco obsesivo para ciertas cosas. Sí, es que igual hay gente que dice, venga, voy a estar escribiendo 3 horas, voy a estar durante 2, 3 horas haciendo una cosa creativa y Sí, quiere forzarse y se da cuenta de que no es creativo, ¿no? Voy a escribir 10.000 palabras, pero no puedo. Muchas veces lo que es simplemente darse una ducha o salir a dar una vuelta, ya de por sí hace que vengan más ideas, que la mente se desestrese, porque tiene que haber igual cierto grado de calma, ¿no? De tranquilidad, de relajación para ser creativo, ¿no? En un estado de tensión, ¿te ha funcionado la sí. tensión o estar con la sensación de que dentro de 2 semanas tengo 8 espectáculos y no he escrito nada sobre esos espectáculos y tengo que hacerlo todo en Sí. esas 2 semanas? ¿Has estado a veces trabajando también con ese estado de tensión y te ha funcionado también? A veces no, muchas. Yo es que soy muy raro, Eduardo. Yo, precisamente la tensión es un poco lo que me ayuda, eh, más que a comenzar las cosas, a terminarlas. Entonces, el truco que sigo haciendo, cuando tengo espectáculos, digamos, con una temática concreta, porque ahora, por ejemplo, bueno, aunque ahora te digo por qué hago lo mismo realmente. Iba a decirte que en lo que hago de hacer poemas y tal no lo hago, pero también. Pero bueno, básicamente, cuando tengo un espectáculo con una temática concreta que tengo que escribir entero, el truco que hago siempre es concretar la fecha en la que lo voy a hacer antes de tenerlo terminado. Porque eso me va a obligar a tener que ponerme a ello y voy a trabajar en tensión. Durante algún momento probablemente me diga cómo eres tan imbécil de haberte metido otra vez en otro lío de estos, pero luego de repente todo funciona y esa tensión juega a tu favor y estás ahí diciendo, qué guay, que no podía imaginarme mejor cosa. Y claro, te decía que eso lo hago para espectáculos que son, digamos, temáticos, y se podía pensar que no lo hago para lo que es el Slam Up, que el Slam Up es como si fuese básicamente un concierto de mis poemas, pero sí que lo hago también porque al final también me obligo a llevar poemas nuevos siempre. Por ejemplo, mañana voy a actuar aquí en Avilés, en Asturias, y una cosa que quería desde hace mucho tiempo era escribir algo en asturiano.
Entonces, pues he dicho, vale, yo podría perfectamente ir mañana y hacerme los poemas que sé que tienen éxito y se acabó. Pero sin embargo me he dicho, mira, voy a hacer un poema en asturiano, lo voy a escribir, lo voy a tener escrito para tal día, lo terminé ayer de escribir y hoy me lo estoy memorizando y mañana lo haré. Entonces eso es lo que me va dando la vidilla. Yo creo que me aburriría muy rápido si tuviese que hacer lo mismo siempre. Sí. Incluso he escrito obras de teatro y, bueno, monólogos teatrales he hecho. Y los he representado y los he representado poco realmente para la vida que deberían tener. Tengo un monólogo de Mariano Rajoy en verso y tal, lo hice 2 veces nada más. Y tengo la duda, porque sí que, digamos que laboralmente estaría guay, es una cosa que me gustaría alcanzar, el hecho de tener un espectáculo en un teatro periódicamente y estar haciéndolo y tal, pero no tengo seguro del todo si me aburriría rápido y eso me empezaría a producir ahí, porque hay actores que lo dicen también. Y además es que te curte más la incertidumbre, esa vidilla de la que has hablado de voy a hacer algo nuevo y no estoy del todo seguro que vaya a funcionar. Igual hay un 60%, un Mm. 70%, porque es que depende de, de las personas, del público, pero te curte, como que te sientes más vivo con la novedad, con la Sí, incertidumbre realmente. mira, de hecho, refiriéndome a otra cosa que has dicho, que es lo de verse en vídeo, tampoco es que me haga mucha gracia, ¿eh? Lo que sí logré con el tiempo, que también a la gente, y a mí incluido, se hace extraño, es escuchar mi voz y que no me produzca una sensación rara. Lo de la voz lo tengo superado. Lo del vídeo todavía estoy en ello. Si tengo que verlo, lo veo, pero no me da un excesivo, no me da, no voy a decir placer, no me dan ganas de verlo. Luego cuando lo veo siempre digo, oye, pues no está tan mal realmente. Pero de los vídeos, una cosa curiosa es que los vídeos de Poetry Slam Barcelona, que son un poco los que por sorpresa me hicieron que se me conociese por ahí, se viese y todo esto, la mayoría de ellos, los poemas que salen, es la primera vez que los estoy recitando, porque eh, me, me, me gustaba llevar cosas nuevas y es verdad que es lo que tú dices, a la hora de recitarlos se producía una fusión entre la tensión que yo tenía de equivocarme con el hecho de estar haciendo algo nuevo y por tanto caminar por un camino nuevo, que les daba una cierta magia que luego cuando a lo mejor los hago de ya después de mucho tiempo, funciona por técnica, porque ya sabes exactamente qué va en cada sitio, pero esa cosa tan espontánea no lo tiene. Muy bien, y finalmente, ¿recomendarías algún libro que te haya marcado para estar donde estás o alguna película, o un libro? ¿O tienes muchos y de tantos no se puede concretar en uno? Me resulta difícil, o sea, para llegar a donde, bueno, para llegar, perdón, para mejorar en todo esto, no sé qué decirte. He leído muchas biografías, por ejemplo, de cómicos, de gente del stand-up y todo esto. Y de todo puedes sacar algo, pero realmente un manual para ello, digamos, escrito, no lo hay. Tengo que escribirlo yo algún día. Alguna cosa tengo por ahí. Pero sobre todo la cosa es observar en el directo. A ver, por ejemplo, una cosa que noté que no era tan común como yo pensaba que era, y lo hablábamos antes, claro, yo ahora mismo por vida familiar me resulta más difícil ir a micros abiertos y estas cosas, pero yo cuando estoy en un festival, cuando estoy en un micro abierto, cuando coincido en un sitio donde hay otra gente recitando, a mí me gusta escuchar a esa gente. Por ejemplo, las finales del Poetry Slam me las veo siempre, aunque esté en casa y todo esto, me las veo y me las veo como espectador, es decir, porque me gusta escuchar poesía, porque me gusta ver, porque me transmite, también porque en algún momento algo me provoca alguna cosa de pensar en mis cosas y todo esto.
Y esto mismo, tristemente, no es tan común. En general, la gente va con el piñón fijo de yo lo que voy es hacer lo mío y realmente vale, sí. Se supone que por elegancia y por cumplir hay que estar ahí en el sitio y no largarte cuando acaba lo mío, pero en realidad es más bien una cosa de, vale, estoy aquí porque tal. Y yo realmente lo disfruto. Y de ahí es donde se aprende realmente. De ahí es donde escuchando y viviendo el tema y luego juntándote con la gente y estando hablando de las cosas es donde se aprende y es donde vas evolucionando, de verdad. El slam tiene también la cosa buena de que se aprende muy rápido, muy, muy rápido. Es de los ámbitos artísticos donde yo he visto que la gente evoluciona más rápido. Llega gente con unos conocimientos básicos de la escena y en poquísimo ya los ves haciendo cosas que dices, wow, esto ha cambiado mucho. O sea que la cosa es, volviendo una vez más, lanzarse en la vertiente propia y luego en la vertiente social, pues eso, escuchar y mirar y sacar conclusiones. Pues muchas gracias, Dani. Lo dejamos aquí. Te pasaré luego el link de la entrevista y creo que hemos aprendido mucho. Sobre todo lo que más veo aquí es atreverse. Como siempre, Sí, evolucionar. Realmente no sabemos hacia dónde nos va a llevar el camino, pero es como el dominó, pues una palabra y después otra palabra. Y hay muchos caminos aquí interconectados, tanto en el slang como en la ilustración, que luego te ha llevado a la escritura, a la actuación, a muchas cosas. Y muchas gracias sí. por tu tiempo. Muchísimas gracias a ti. Ha sido un placer, la verdad. Me lo he pasado muy bien. Hasta luego, que vaya bien.